Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, en este caso una tarde más, a un nuevo seminario online organizado por Aragón Ecológico Bienvenidos por el un día más Comité a un nuevo seminario online organizado por Aragón Ecológico por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Hoy vamos a hablar de Aragonés de frutos secos Agricultura Ecológica. en Vamos a producción hablar ecológica de frutos secos y en el producción objetivo de este curso ecológica. es dar a conocer El, el cultivo de el frutal de objetivo de este secano. curso es dar a Vamos a conocer. hablar de almendra, pistacho, nuez y otros frutos secos, todo en, como decimos, en producción ecológica. La ponente que nos acompaña hoy, a la que muchos de vosotros ya conoceréis por seminarios anteriores, es Laia Viñas. Ella es ingeniera agrónoma, y lo que hemos planteado con Laia, al igual que en otras lo que hemos planteado con Laia, al igual que en otras ocasiones, es el poder llevar a cabo, bueno, pues Yo no te oigo, no sé si soy yo o es todo el mundo. empezaríamos. La idea que decía es dividir el seminario en dos partes. La primera de ellas será una parte teórica. Haremos a partir de ahí una pequeña pausa y luego retomaríamos de nuevo con la parte teórica que nos hubiera podido quedar. Y antes de terminar, sobre las 7:15 más o menos, dejaremos unos 15-20 minutos antes para todas las preguntas que queráis hacerle a Laia. La idea también pasa por hacer esa pausa de unos 10 minutos. En ese tiempo, si queréis, poder seguir enviando preguntas. Nos podéis lanzar la pregunta que vosotros queráis. Nosotros se la transmitiríamos a Laia bien o a través del chat, como en otras ocasiones, o si preferís hacerla personalmente, podéis activar vuestro micrófono y nosotros os daríamos paso para que Laia pudiera responderla. Así que, Laia, nada más, cuando quieras, agradecer todo tuyo, agradecerte lo primero, que estés de nuevo con nosotros, y tenemos casi 3 horas por delante para hablar de producción ecológica, hablar de almendro y hablar de otros frutos secos. Muy bien. Vale. Bueno, si se me oye mal, porque te oía mal yo antes, se me iba cortando, pero igual eras Se tú te oye solo, muy ¿no? bien. Vale, que digo, si se oye así como Es muy duplicado, como yo importante te oía a que ti, se te oiga a digo, ti. vale, muy bien, pues pena. Buenas tardes. Vamos a empezar. No sé si hay alguno que estuvo el otro día en el olivar, porque hay algunas cosas que son comunes. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre todo del almendro. Luego, si queréis hablar pues de algún otro fruto seco, pero este es el principal con el que más trabajamos, aunque habrá cosas que son generales, ya veréis, ¿vale? Eh, para que, a ver si me pasa la presentación, sí, para los que no me conozcáis, solo os sitúo un poco, ¿vale? Yo trabajo en lo que sería una atria en Aragón, que es una ADV en Cataluña, que en nuestro caso es solo exclusiva de producción ecológica. Trabajamos desde el 2003 y, bueno, somos un grupo, bueno, empezó siendo 10 agricultores y ahora somos más de 100, ¿vale? Y trabajamos con todo tipo de cultivos. Los principales es fruta dulce, olivos, almendros, viña un poco, huerta y extensivos. Luego hay otras minorías, pero sobre todo los principales serían estos, ¿vale? Actualmente somos 4 técnicos y estamos básicamente en la zona de Lleida, ¿vale? Con Franja, con Aragón también tocamos, ¿vale? Y entre todos, pues bueno, igual son más de 2.000 hectáreas, son mayoría medianos agricultores, medianos o pequeños, o algunos un poco más grandes, y agricultura, bueno, de todo tipo, ¿vale? Solo para que así cuando vaya explicando entendáis un poco cómo trabajamos, ¿vale? Siempre intentamos explicar que no somos una empresa de asesoramiento, ¿no? Como tal, ¿vale? Porque somos una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos bueno, pues al lado del agricultor, como todos los técnicos de Atria, eh, aunque siempre vamos un poco más allá de la normativa ecológica, hacemos más cosas que no te exige la producción ecológica, pero que son mejoras que van bien si haces producción ecológica y si no haces producción ecológica también. Así que si hay alguien aquí que no hace producción ecológica y que se está pensando
pues puede hacer algún manejo de los que vamos a explicar, aunque no se pase a la agricultura ecológica, porque le irá mejor, ¿vale? Siempre intentamos que el agricultor pues sea un poco autosuficiente a nivel formativo, es decir, que sepa él en qué momento hay que vigilar y para qué se hacen las cosas cuando vamos explicando, y siempre pedimos un compromiso con los que asesoramos, ¿no? Con los que se asocian de responsabilidad y hacer las cosas correctamente. Con aquellos que no quieren hacer las cosas correctamente, normalmente ya no trabajamos, ya lo decimos desde un buen principio, ¿vale? Jugamos en unas reglas del juego y quien no quiera jugar, pues no hace falta que haga producción ecológica, puede hacer residuo cero o otro tipo de agricultura respetuosa, pero no bajo, digamos, producción ecológica con nosotros. Tenemos una serie de valores a la hora de quién entra como socio y quién no, en el sentido de que, bueno, asesoramos a todo el mundo, ¿no? Pero como socios solo pueden entrar aquellos que son agricultores o que trabajan la tierra o que tienen algún tipo de vinculación, que no sean grandes empresas que solo compran una tierra y la hacen en producción ecológica, pero que se dedican a otras cosas, ¿no? Por ejemplo. Así que, bueno, como nuestro objetivo es, queremos mantener los pequeños agricultores y medianos en el territorio, incrementar la biodiversidad de las fincas, que veréis que es un objetivo que tenemos así como transversal, ¿vale? Bueno, y nada más, un poco nuestro día a día sería el de un técnico de campo que hace su apoyo al agricultor, pero luego hacemos también ensayos para problemáticas que no están resueltas, ¿no? Hacemos también reuniones con los agricultores para intentar ir un poco más allá, ¿vale? Hemos empezado pues, un proyecto de apoyo a la comercialización indirecta, digamos, a intentar que se unan un poco, que compartan experiencias, que compartan precios, que compartan instalaciones, ¿no? En el caso de los frutales, pues cámaras de conservación, cosas pequeñas que no es comercializar o un poco en la idea de ir ayudando en esta pata también, ¿no? Porque al final pues producen y luego hay un problema, ¿no? A la hora de vender. No es el caso del almendro, ¿vale? En concreto es el caso de otros cultivos. El almendro normalmente nadie tiene problemas para vender porque todas las empresas que rompen almendras, ¿no? Que cáscara, te las compran y van muy buscadas, ¿no? Bueno, y un poco para que os situéis, ¿vale? Y bueno, hacemos todo tipo de asesoramiento, en biodinámica también tenemos, en compostaje, bueno, todo lo que va relacionado y otros proyectos que no entraré mucho, ¿vale? Pero que son, van relacionados con la biodiversidad, ¿no? La de colgar pues cajas, poner setos, cubiertas vegetales, trabajamos también con polinizadores salvajes, que luego al final si da tiempo os voy a explicar, porque en almendros sí es interesante. Y nada más, voy a entrar un poco en la reflexión del almendro en ecológico, luego voy a explicar un poco más cuáles son las normas, el manejo, la sanidad, cómo la trabajamos, ¿vale? Pero para que entendáis, porque el almendro ecológico ha hecho un giro muy grande, o sea, el almendro en general, ¿no? Cuando han entrado fincas en regadío, ¿no? Entonces, ahora mismo aún hay pocos productores que pasan ecológico el almendro, o sea, hay muchos que han pasado el olivo y el almendro aún no lo han pasado por miedo al pulgón o a que baje la producción, sobre todo en caso de riego, que van muy forzados y claro, al pasar a ecológico no van a producir lo mismo, eso es verdad. También es verdad que hace pocos años que hay almendros en regadío, o sea, con nuevas variedades. Las nuevas variedades no están adaptadas a la producción ecológica, ya os adelanto. Nosotros estamos haciendo un poco una valoración de cuáles son de las variedades que han ido plantando en ecológico en los últimos años, cuáles se están adaptando más y cuáles a menos. Y hay algunas muy famosas que no se adaptan muy bien al ecológico, o por lo menos no vemos que respondan como tendrían que responder, ¿vale? Hay pocos productos en general registrados fitosanitarios en almendro, eso es un problema también en convencional, aunque cada vez hay algunos más, pero hasta ahora pues no hay ni una piretina natural registrada, ¿no? Para el almendro, o había muy pocos aceites o muy pocos cobres, ¿vale? O sea que eso es un problema, o sea, se nos limitan los productos que podemos usar, ¿vale? Y sí que es verdad que los primeros años, cuando tú haces una plantación de nuevo, pues el hecho de ser en ecológico pues dificulta un poco más o tiene una lentitud un poco más de crecimiento que en convencional.
¿vale? Eso no significa que no crezca al final, pero va a otro ritmo, ¿vale? Y bueno, hay algunas problemáticas pues poco resueltas o que depende mucho de la finca, pueden causar problemas, que no todo el mundo las tiene, que luego iremos entrando en ello, ¿vale? Así que, claro, hace pocos años que estamos haciendo almendro ecológico en regadío, ¿vale? Nosotros tenemos fincas en regadío y en secano, vamos a hablar de los dos, porque imagino que aquí hay gente también de secano. Y bueno, hay cosas que son parecidas, pero el manejo de la hierba será un poco distinto y podemos jugar más o menos cuando tenemos agua, y hay problemáticas que los que hay en secano no tenéis, que en regadío sí que está. Así que, bueno, iremos saltando uno a otro y luego si queréis hacer preguntas porque he hablado más de un tipo que de otro y tenéis dudas, me preguntáis. Vale, un poco para que vayamos entrando. Yo no sé, como no hay mucha interacción, no sé si sois agricultores, técnicos, si hacéis producción ecológica, si os estáis pensando pasar ecológico o si ya hacéis y tenéis problemas o lo que es, y luego en el chat podéis ir diciendo, pues me irá bien para guiar, y si no, pues yo iré haciendo general y ya me preguntaréis lo que no explico. Pero bueno, en general la agricultura ecológica ha ido subiendo en España en todos los cultivos hasta los últimos años. En Aragón, el año pasado o a finales de año, había unas 3.500 hectáreas de almendro inscritas en Aragón, ¿vale? La producción ecológica. En Cataluña también hay unas 2.600, un poco menos, en almendro, ¿vale? La visión general de la agricultura ecológica en Aragón es, ves ese queso que es todo naranja, es principalmente el cultivo principal que está en ecológico, son extensivos. Luego vendría el olivo, que está en violeta, y en azul veis el almendro, ¿no? O los frutos secos, porque aquí no solo hay almendros, frutos secos en general. Así que, bueno, es un cultivo que minoría en comparativa a los extensivos, pero que va creciendo, ¿no? Detrás del olivo. Estos son datos que, bueno, como la presentación supongo que la tendréis, pues para que tengáis las cantidades, ¿no? Las hectáreas, por si alguien quiere, pues estas hectáreas que tenemos, ¿no? Inscritas, ¿vale? A la producción ecológica. Entonces, cuando uno decide hacer producción ecológica, tiene que pasar la conversión, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho muchas conversiones a lo largo de estos años, y os explicaré un poco por qué el agricultor, en el caso de almendros, ¿no? Pero en general, hace el cambio a la producción ecológica, ¿no? Que busca el consumidor y que debe saber un productor antes de empezar, ¿no? Pues qué taxas hay que pagar, requisitos de las ayudas, problemáticas de campo, y luego hablaremos de todo el manejo, ¿no? Un poco para ir entrando en el manejo, ¿vale? Es verdad que las motivaciones para hacer el cambio pueden ser muy diversas, ¿vale? Entre agricultores, y depende del cultivo, ¿no? Tenemos gente que ha entrado desde hace muchos años por filosofía, podemos decir que de estos hay menos, aún hay algunos que van entrando porque se dan cuenta de que tienen que hacer otra cosa, ¿no? Otros porque por salud, porque son agricultores que han tenido algún susto de salud, o porque se han intoxicado, porque se han puesto enfermos o algún familiar próximo y deciden hacer un cambio. Realmente la alternativa comercial es el motor de cambio más grande que hay actualmente, y en algunos cultivos por las ayudas, ¿no? Por ejemplo, el olivo y la viña, pues son cultivos que son relativamente sencillos, entre comillas, ¿no? De pasar al ecológico, y si encima hay pues un incentivo que es una ayuda que te paga algo por hectárea, pues hay gente que pasa, ¿no? En el caso del almendro, podríamos decir que la gente se está pasando sobre todo por una alternativa comercial, porque va buscada, porque la almendra ecológica se paga más cara, porque ahora mismo ya hay un precio oficial para ecológico y convencional, que marcan ya desde fuera, entonces ven la diferencia, y ahora mismo, no sé, el año pasado, ahora no sé cómo está, pero está una diferencia, pues la almendra en convencional se había derrumbado un poco, ya rondaban los 3 euros o así, o menos, y la ecológica pues se mantenía mucho más alta, ¿no? O sea, la gente aún la podía vender a 7 euros el kilo y así, de grano, ¿eh? Entonces, bueno, este es un motor de gente que va a hacer el cambio. Lo que pasa es que el almendro no es como un olivo, o sea, y bueno, pasan cosas, ¿no? Y hay que saber muy bien cómo gestionarlo, y depende de las tierras, pues hay fincas que responden bien y fincas que relativamente responden mal, ¿no? Mal en el sentido de que te bajan producciones o empiezas a tener muchos problemas de pulgones, o
pero va mucho a fincas y os voy a explicar un poco el por qué y cómo se puede evitar, o por lo menos saber si eres de estas fincas que tienes probabilidad de que les pase. ¿Vale? Luego hay que saber que, por otro lado, uno hace producción ecológica porque un consumidor lo está exigiendo en realidad, ¿vale? Y por lo tanto es importante saber que el consumidor lo que busca es, sobre todo, es una motivación por la salud, o sea, de que no tenga residuos, ¿vale? Ese es el principal. Luego hay por medio ambiente, hay gente que consume ecológico por medio ambiente, pero esto es más en países del norte. Aquí en España es más por salud, ¿vale? Y bueno, por un tema social en algunos sectores, ¿no? Como la hortaliza y la fruta, gente que se junta como para comprar al productor directo y así, pues también. Almendro también, pero la almendra ecológica, venderla directamente es más complicado porque tienes que pasar por toda la maquinaria que uno no tiene y eso es un inconveniente, ¿no? Bueno, por eso siempre decimos que no hay que engañar, que hay que hacer las cosas bien y que tenemos la responsabilidad de hacerlo bien porque hay un consumidor detrás que pide eso, ¿vale? No es una cosa genérica, o sea, el consumidor compra y paga un poco más para que eso sea de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno pasa a producción ecológica, ¿no? Un poco para que veáis, no hay muchos que vuelven para atrás, ¿no? Alguna vez me preguntan, pero la gente se tira para atrás. Mira, y solo en el caso del almendro conozco algún caso que sí ha pasado atrás, que luego os contaré, ¿vale? Pero en general la gente o los agricultores dignifican otra vez su trabajo, es decir, pues bueno, se sienten otra vez que hacen un producto que es un alimento para producir, que la gente lo valora, ¿vale? Que se valora su trabajo, empiezan a observar, o por lo menos con los que nosotros trabajamos, como les decimos que tienen que observar tanto para que no se les escape nada y para ver cómo va evolucionando la finca, que vuelven a observar la finca, a pasear en ella, a decir, pues mira, aquí tengo estas plantas, aquí estos bichos, estos son buenos, no son buenos, me salen estas hierbas, ¿no? ¿Esto qué significará? Bueno, pues van observando y van viendo que las cosas van cambiando, ¿vale? Sí que hay algún sector que hay una preocupación por la venta, que no es el caso de almendro, ya os digo, y la mayoría entren como entren, pues van entrando en la filosofía de la producción ecológica, con más o menor medida, aunque hayan entrado por una motivación de las ayudas o así. O sea que realmente van cambiando, las fincas van cambiando y ellos también van cambiando. Pues eso es hasta ahora lo que hemos ido observando, ¿vale? Claro, ahora veréis que estas son como las preguntas frecuentes, ¿no? O las problemáticas o dudas más comunes en la conversión, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, en realidad el principal freno que ha habido hasta ahora ha sido algún problema de plaga, o sea, de decir, no sé cómo voy a tratar el pulgón, ¿no? Era una preocupación o es una preocupación en general para las frutas de almendros y en regadío aún más, ¿no? Y es una de las dudas, luego hablaremos cómo lo manejamos, ¿vale? Pero sí es una de las trabas, ¿no? O si se podrá tratar o no tratar. Bueno, ya os digo que hay diferentes pulgones, hay algunos más complicados que otros y años más fáciles que otros y depende mucho de las fincas, ¿no? Luego hay otra barrera, digamos, que es la presión familiar y de vecinos, aunque parece una tontería, es muy importante. Y en almendros, ahora que en regadío hay un sector, pues que el almendro tiene que crecer en 3 años, ya produces almendras y los árboles tienen que ser grandes y, bueno, si no llegas a estos estándares, pues hay una presión, digamos, del pueblo que te dice, bueno, ves, les tendrías que haber empezado a hacer en un convencional, ¿no? O sea, es un tema. De hecho, es uno de los motivos por los cuales alguien de almendros, algún joven que ha empezado a hacer almendros en ecológico, se ha tirado para atrás y luego ha vuelto a entrar, o sea, se ha esperado 2 o 3 años a que los árboles crecieran en convencional. Eso ha pasado y es por presión, no porque los árboles no crezcan y no se hagan grandes, sino que, bueno, el ritmo igual no es el que querría, ¿no? Luego, cuando hay parcelas muy pequeñas y hay vecinos muy cerca, vecinos, o sea, cuando nos referimos a vecinos nos referimos a otros productores, o sea, otros campos de leñosos que estén cerca, que estén a menos de 10 metros, o bueno, la distancia es un poco relativa, pero
eso es una referencia que hay que tener en cuenta, aunque 10 metros no siempre son suficientes. Que lo que pasa es que cuando tú tienes un vecino que hace leñoso, se considera que como tratan con atomizador, la deriva de contaminación puede llegar, y es cierto, puede llegar. Es verdad que el almendro, como tiene la pela y todo, pues al final, el producto final, no hay muchas contaminaciones, pero claro, las contaminaciones también pueden ser de hoja, y cuando viene un inspector y coge una muestra, pues coge una muestra de lo que sea del campo y no puede haber llegado producto contaminado, o sea, producto no autorizado del vecino. Así que cuando tú tienes un vecino cerca, pues hay que dejar una distancia de seguridad, que se llama, ¿no? Normalmente lo más sencillo es dejar una parte para autoconsumo o para vender al convencional, si es mucha cantidad, y así es como se arregla la mayoría de casos de estos. También se pueden hacer setos si hay espacio, si tienes regadío, bueno, o sea, se pueden intentar hacer medidas para paliar, ¿vale? Pero sí es una duda que, bueno, un inconveniente que puede surgir, pero bueno, la mayoría de fincas tienen vecinos, o sea, no las fincas ecológicas no están aisladas, hay muy pocas perfectas, ideales para hacer ecológico, y bueno, y se hace también, ¿no? Luego sí que hay un factor que es importante, y en almendros nos hemos encontrado en casos, que los atomizadores, por ejemplo, si tú tienes producción ecológica y convencional de diferentes cultivos, esto se permite, si son diferentes cultivos siempre se permite, un atomizador que se use para los dos maneras de producir es un poco arriesgado, ¿vale? O sea, el atomizador es el principal factor de contaminación de uno mismo, ¿vale? Porque queda residuo en el atomizador, cuesta mucho limpiar un atomizador, nos hemos encontrado casos increíbles, de 2 años más tarde aún nos sale residuo en un atomizador, y es una desesperación, lavándolo de 1000 maneras, cambiando boquillas, filtros, bueno, todo eso hay que ser muy curoso, ¿vale? Entonces, si tienes 2 atomizadores, en caso de tener fincas en ecológico convencional, mejor, mucho mejor. Aún así, el atomizador que antes usabas en convencional hay que limpiarlo muy bien, intentar cambiar todas las piezas que sean posibles, que sean susceptibles a tener residuo, porque hay algunos productos que son muy persistentes, así que, bueno, eso es un problema. Y luego, bueno, luego a ti te permiten usar el mismo atomizador con un plan de limpieza, ¿vale? Pero no se recomienda, a no ser que sea solo, mira, es para un año porque luego ya lo voy a pasar todo ecológico, o para un par de años y mientras voy a vender al convencional, entonces no hay problema. Pero no una situación así, digamos, eternamente con atomizador mixto, no, bueno, es jugarte la ruleta cada vez que produces, y cuando ya puedes vender en ecológico te da mucha rabia que te encuentren una contaminación y no puedas vender en ecológico, ¿no? Luego, otras cosas que pasan, bueno, es sobre qué productos podemos usar, ¿no? Aunque yo os voy a explicar ahora que durante la tarde cuáles son las materias activas o los productos que se usan más en general, y cómo saber. Ahora hay un poco de confusión, ¿no? Hay muchos productos al mercado actualmente, algunos ponen allí una frase apto para la agricultura ecológica y tienen algunos sellos, como estos que veis aquí, pero bueno, los sellos no siempre son, o sea, normalmente dan una garantía, pero hay que saber de qué está hecho ese producto, una ficha técnica que te acabe de decir qué es de qué está hecho ese producto y cómo está hecho, ¿no? La normativa ecológica, sobre todo, mira, no es obligatorio que un producto tenga un sello, ¿vale? Para ser usado. Cuando digo un producto, digo pues un insumo, ¿no? Un fitosanitario, sino que debe cumplir la normativa. Entonces, la mejor manera es saber de qué está hecho el producto y cómo está hecho, y si es una materia que sale en los anejos donde están marcadas qué materias se pueden usar, y el producto se ha hecho mediante métodos físicos, ¿vale? Pues se podrá usar, ¿vale? Luego entraremos un poco más en eso, ¿vale? Y luego en almendro sí que hay una barrera muy grande en cuanto a entrada de gente, que es sobre todo los árboles jóvenes que os comentaba,
y digamos, la pérdida de producción que puedes tener, sobre todo en regadío, porque en secano no es tan diferente. En secano dependes más del agua que del método de producción, ¿vale? O sea, en producción ecológica puedes producir igual, ¿vale? Pero en regadío sí se nota, porque en producción convencional, en regadío se fuerza mucho la máquina, es como un frutal. Entonces ahí cuando lo pasas a ecológico sí se nota que no se llega a tanto, ¿vale? Y eso es una realidad, aunque bueno, si luego el precio te pagan 3 veces más y no produces la mitad, o sea, produces un poco menos, pero no menos de la mitad, entonces bueno, puede ser que compense, ¿no? Que es lo que hay que ver, ¿vale? Bueno, voy siguiendo, ¿vale? Eso de que no, bueno, si alguien que tiene muchas dudas, aunque las preguntas estén por el final, también pueden interrumpir, que es un poco más ameno, pero bueno, yo voy continuando, ¿vale? Voy a acabar un poco las reglas que hay, un poco la normativa y luego entramos en el manejo, ¿vale? Solo para que los que aún estéis haciendo la PAC, ¿no? Por ejemplo, aunque aquí ponga el 30 de abril, se ha alargado hasta el 15 de mayo, ¿no? Entonces, tú puedes, bueno, hay unas ayudas, digamos, ¿no? Cuando haces producción ecológica, depende de cada cultivo, y se tiene que pedir cuando haces la PAC, ¿vale? Entonces aún se pueden pedir, o sea, aún estamos a tiempo si hay alguien que está dudando, ¿vale? En la PAC le tienen que poner las crucecitas como que pides la ayuda de producción ecológica y luego tienes que inscribirte al Comité Aragonés, ¿vale? Es uno de los requisitos para que te den las ayudas, ¿vale? Esta superficie que vas a solicitar la tienes que mantener durante 5 años, o sea, esas fincas, digamos, ¿vale? Tienes que seguir pues la normativa, ¿vale? O sea que en principio no siempre están abiertas las ayudas de producción ecológica, de vez en cuando las cierran y este año sí están abiertas es un poco un año de prórroga y se abren, normalmente duran 5 años y este año hay un compromiso de menos años, ¿no? Son como 2 años, luego van a cambiar, van a renovar el PDR y los van a pasar todos a nuevos compromisos y van a volver a empezar seguramente 5 años. Así que, bueno, es un año de impasse, ¿vale? Y las superficies mínimas en el caso de frutos secos en general es media hectárea en Aragón, ¿vale? En Cataluña es más hectáreas. Y luego está una ayuda que ahora ya no estáis a tiempo, que supongo que ya la habréis pedido, que es la ayuda de costes de certificación, de ayudas de calidad diferenciada, que les llaman, que esta sí se cerró hace unos días y que así que no lo voy a explicar porque como ya está fuera de término, pero bueno, que es para que te paguen los costes de certificación, ¿vale? Y eso sí que había que pedirlo antes de inscribirse. Bueno, esto para si alguien el año que viene tiene que hacerlo, que sepa que primero tienes que pedir la ayuda y luego inscribirte, ¿vale? Así que solo para tener en cuenta esto. Las ayudas que hay actualmente en Aragón, en frutales bueno, en frutos secos, ¿vale? Son igual si es en regadío que en secano, entiendo yo, si hay alguna cosa de esas porque las tengo mucho más acostumbrada a tratarlas de Cataluña, aunque tenemos unos cuantos en Aragón, y son pues eso, 132, 119 euros hectárea, lo que sería un fruto seco, ¿vale? En Cataluña son un poco más, pero también hay un mínimo de hectárea superior que tienes que poner, y luego hay un tope, eso no es eterno, si tienes 100 hectáreas no vas a cobrar esto por 100, sino que hay una modulación, ¿vale? Hasta 20, 30 hectáreas cobras lo mismo, cobras esto por hectárea y luego la siguiente se cobra menos, ¿vale? Un porcentaje menos. Bueno, un poco estas son las ayudas que eso lo podéis buscar en las normativas y preguntar en la DGA y el Comité Aragonés también, pero un poco para que entráramos en cosillas que luego a veces uno pregunta, ¿y qué ayudas hay? Bueno, pues así ya está explicado, ¿vale? Vamos a entrar un poco en qué implica, ¿no?, el manejo en producción ecológica, ¿vale? O sea, como estamos en agricultura ecológica, una de ahora entraré un poco en lo que son las normas, pero no las normas más prácticas, ¿no? Pues no está permitido el uso de herbicidas, ¿no? Eso sale en la normativa clarísimamente, ¿vale? No está permitido el uso de abonos de síntesis química, es decir, abonos que se han hecho mediante reacciones artificiales, reacciones químicas que no se provocarían de forma natural, ¿vale? La fertilización tiene que ser orgánica. Luego esto implica un manejo del suelo y de la hierba y de los márgenes distinto, es decir, no puedes usar herbicidas, entonces normalmente se usa mecánicamente lo más habitual.
y mecánicamente pues luego hablaremos si labrar, segar, ¿no? Depende de cada caso, ¿vale? Se permite labrar, que a veces hay gente que dice, que pregunta. O sea, el laboreo pues es una herramienta que se puede usar y que se debe usar seguramente si lo estáis haciendo, pero bueno, que se pueden cambiar cosas, ¿vale? Evidentemente la fertilización tiene que ser orgánica y todo esto implica que la sanidad vegetal cambia. O sea, el manejo de plagas está muy relacionado con cómo hacemos el manejo del suelo y cómo hacemos la fertilización. Así que no podemos hablar, cuando más tarde hablemos de cómo hacemos el control de plagas y enfermedades, no voy a entrar hasta que hable un poco del manejo del suelo y de la fertilización orgánica, porque estos son pilares básicos para prevenir el problema de enfermedades y plagas. ¿Vale? Todo está relacionado, ¿vale? Así que no podemos, por ejemplo, abonar químicamente un árbol e intentar hacer control de plagas ecológico. O sea, eso no funciona nunca, ¿vale? O no podríamos, lo digo para la gente que no hace aún producción ecológica, o hacer un manejo del suelo totalmente convencional con herbicidas e intentar hacer un control de plagas en ecológico. O sea, no va a funcionar. Y luego intentaré que entendáis por qué, ¿vale? Entonces, está totalmente todo relacionado, ¿vale? 4 cosas de las normativas, más que nada para que lo tengáis, ¿vale? Porque las normativas son un rollo, hay un montón de normativas, estas son las normativas que una cambia la otra y la otra cambia la otra y se van, al final, para saber la normativa tienes que empezar por la primera y ver los cambios que ha habido, ¿vale? Luego sí que sepáis que la normativa es europea, o sea, es igual para todo el mundo de la Comunidad Europea. Pero en este caso, cada comunidad autónoma interpreta esa normativa más o menos igual, pero hay pequeños matices que hacen que igual en Cataluña y Aragón pues hay cosas que se puedan hacer diferentes, ¿vale? No son muchas, pero algunas pequeñas sí que son, ¿vale? Luego, solo para que la normativa europea es igual para todo el mundo, entonces luego hay una certificación, ¿vale? Las certificaciones certifican las técnicas de producción que estás haciendo en producción ecológica. O sea que realmente la agricultura ecológica, aunque el concepto de agricultura ecológica es mucho más amplio, lo que marca la normativa son unas técnicas de producción, ¿vale? Así que no mira si el producto, la normativa, va envasado en plástico, por ejemplo, ¿no? O no mira si va muy lejos o en Forexpan, o sea, pero como el consumidor que está detrás no quiere ese tipo de envases, pues los productos ecológicos cambian ese tipo de envases, pero no tanto porque lo diga la normativa. O sea, la normativa solo marca unas técnicas de producción en campo, ¿vale? No va más allá, ¿vale? Bueno, y de etiquetado, ¿no? Y todo esto, pero no marca, ¿no? Estas cosas, ¿vale? Entonces, las certificaciones en Aragón tenéis pública y privada o semipública, ¿no? Aquí el Comité Aragonés me disculpará, no sé bien si es pública o semipública, ¿no? Pero bueno, básicamente hay las que son privadas y el Comité Aragonés que puede certificar y también hacer las inspecciones. Todo el mundo se tiene que registrar igualmente al Comité Aragonés para hacer agricultura ecológica y estar certificado, pero tú puedes, que en Aragón puedes decir que te haga la auditoría otra empresa, ¿no? O el comité mismo, ¿vale? O sea, puedes elegir en ese caso, ¿no? En Cataluña solo hay el CCPAE, que es el Comité de Agricultura Ecológica catalán, y no hay más opción, ¿vale? Eso es un tema político, ¿no? De que se dejan o no se dejan que entren las normativas, hay las certificadoras privadas, ¿vale? Algunas normas muy a rasgos generales, porque las normativas son un poco un rollo, pero bueno, los principios generales que marca la normativa, para que entendáis, bueno, cómo luego se van haciendo los manejos un poco vinculados a eso, ¿vale? Es que hay que potenciar la fauna auxiliar, ¿no? Y hacer control biológico siempre que sea posible. O sea, no todas las plagas y las enfermedades se pueden controlar vía control biológico, como ya habréis visto los que lo habéis intentado. Es complicado el control biológico, pero bueno, siempre intentamos incrementar la biodiversidad, porque siempre es más positivo que haya más biodiversidad y siempre las plagas tendrán, por lo menos habrá gente que te ayude, ¿vale? Aunque no te controle. Hay algunas plagas que sí se hacen control total, ¿eh? Luego hablaremos de eso.
¿vale? Los productos que se usan son extractos de plantas, minerales, o sea, de origen natural, ¿vale? Que no sean de síntesis química, como comentaba. Y aquí hay, pues, desde cobres, azufres, ¿vale? Todo este tipo de productos o incluso potasas, ¿no? De origen natural, de roca, ¿vale? O sea, hay herramientas, ¿vale? Luego hay que mantener y aumentar la fertilidad del suelo, ¿vale? La actividad biológica, y por lo tanto eso implica hacer fertilización orgánica, luego hablaremos también un poco de eso. Y bueno, no está permitido el uso de herbicidas ni el uso de transgénicos, ¿no? Esos son los principios generales, ¿no? Luego cosas más concretas que nos afectan, ¿no? Cuando uno quiere pasar a producción ecológica, perdón, tiene que pasar una reconversión, que se llama, ¿vale? La conversión son unos años de transición, ¿vale? Que mientras tanto no puedes vender bajo la certificación ecológica. En el caso de leñosos son 3 años, ¿vale? En el caso de anuales, extensivos y hortícolas son 2, ¿vale? Entonces, eso hay que verlo en leñosos como años de cosecha, ¿vale? Lo mejor es para entender bien lo de los años. Por ejemplo, si tú te inscribes ahora, ¿no? Como habrá gente que se habrá inscrito ahora, tú tienes este año 2021, tendrás que vender las almendras a producción convencional. Luego tendrás el año 21 y 22, hay 22 y 23, perdón, que podrás vender en conversión si hay mercado. El tema es que hay en almendro en conversión hay poco mercado, la gente ya quiere o que ya sea ecológica y mientras tanto vende como convencional, aunque tengas que seguir la normativa de producción ecológica desde el minuto 1 en que tú envías los papeles a inscribirte, ¿vale? Pero ese año no vas a poder vender ni en conversión, ¿vale? En producción convencional y luego los siguientes 2 años en conversión, que acaba siendo en almendro en convencional. Entonces es como el 4.º año o la 4ª cosecha la que vas a vender en convencional, ahí en ecológico, ¿de acuerdo? Eso es importante porque hay gente que decide inscribirse después de cosechar, que está bien también, ¿eh? Pero cuando tú decides, bueno, pues cuando acabe ya me inscribiré. Si tú te inscribes después de cosechar, vas a pasar toda la campaña primera haciendo producción ecológica, pero te va a valer como año cero, o sea, como año sin cualificación, que se llama, o sea, tienes que vender en convencional igualmente. Entonces, bueno, eso es tenerlo en cuenta porque a veces dices, pues inscribirte en junio o inscribirte en octubre, pues tiene diferencias, ¿vale? Y es simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso es independientemente de las ayudas. Las ayudas sí te implican que no te puedes inscribir más tarde de junio, ¿no? Pero esto es para las ayudas, va como, o sea, tú puedes hacer agricultura ecológica y no pedir las ayudas, ¿vale? O sea, va separado, ¿vale? Estos son los sellos que, bueno, que se ponen, digamos, en optativos, los que hay este sol, ¿vale? Este es el del Comité Aragonés y el del Comité Catalán, ¿vale? Son parecidos, si os fijáis. Y luego está el de la hoja esa de las estrellitas, que este solo es ya para cuando haces ecológico, este es el obligatorio, ¿vale? Para toda Europa, toda la Unión Europea usa el mismo sello, ¿vale? Y los otros podríamos decir que son opcionales, ¿vale? Así que, bueno, eso es importante, ¿vale? Ten en cuenta cuando te vas a inscribir. El tema de la producción, por ejemplo, paralela, ¿vale? Cosas que normalmente surgen. ¿Puedo tener almendros en ecológico y almendros en convencional? En principio no, ¿vale? En principio se dice que la misma especie y variedad no puede estar en producción ecológica y convencional. Si son variedades distinguibles, se podría tener la misma especie en ecológico y convencional, pero creo que en almendros no es el caso. Y si no, luego que nos lo aclaren. Ya lanzo yo una pregunta para el Comité Aragonés, que esto siempre me lo he preguntado, ¿vale? Porque yo que sé, en manzanos, pues se puede tener manzanas golden, que son amarillas, y Fuji, que son rojas, unas en ecológico y otras en convencional, ¿no? Pero en almendros, pues yo diría que no. En el caso de tener que tener durante un tiempo, ¿no? Que puede ser que tú no puedas inscribirlo todo porque por un tema de prudencia, por un tema que hay unas fincas que tú sabes que dentro de 2 años ya no las vas a tener. Cosas de esas que hacen que no puedas tener todas las parcelas inscritas de la misma especie y variedad. Tú puedes solicitar durante unos 5 años, es el máximo que te permiten, producción paralela, ¿vale? Pero eso te lo tienen que autorizar, ¿vale? Y entonces durante 5 años es una excepción que hay
que puedes estar con ecológico y convencional a la vez, ¿vale? Aunque siguiendo pues todas unas pautas y así. Pero en general, digamos que no es lo que se permite y se recomienda. Pero es verdad que a veces yo no le recomienda que lo inscriba y todo, lo ponga todo en ecológico, depende de cómo lo tengas. Entonces, que sepáis que hay esas excepciones, que se puede pedir producción paralela con unas, bueno, te tienen que autorizar, ¿vale? Pero bueno, que hay una posibilidad ahí, ¿vale? ¿Qué más? Más normas que nada, cosas que nos afectan. Bueno, hay que llevar un cuaderno de campo, eso ya lo sabréis. Hay que hacer unas facturas y albaranes. El cuaderno de campo no solo es lo que se hace en campo, también hay todo un registro de lo que compras, lo que vendes, dónde se vende, con la trazabilidad. O sea, todo eso forma parte de lo que te van a pedir en la inspección. No solo los trabajos, los tratamientos y los abonados que se usan, que también, ¿no? Y luego hay una visita mínimo al año, ¿no? De la auditoría que te certifica, ¿no? Que hagas producción ecológica, te mandan un certificado que es el que tú vas a usar para vender. Bueno, un poco ha ido un poco rápido para la normativa, me la quería saltar un poco rápido si hay alguna duda. Luego, cuando ahora entraré en el manejo, van a salir más normativas, ¿vale? Van a salir porque hay límites, ¿no? En la fertilización o en sanidad vegetal, pues lo que se usa, qué materias se usan, que van a ir saliendo, ¿de acuerdo? Eso era un poco a nivel general. No sé si alguien tiene alguna duda o, bueno, o voy tirando y luego ya haréis las preguntas después, ¿no? Me parece. Bueno, voy a entrar un poco en la fertilización, ¿vale? La fertilización es un mundo, ¿vale? Es un mundo. Y los suelos son otro mundo que va ligado, ¿vale? Voy a explicar primero para que entendamos qué es la fertilización orgánica y cómo funciona, ¿vale? Entonces, antes de empezar, es importante que sepamos, bueno, cómo se alimentan las plantas, algo que parece muy sencillo, pero que a veces se nos olvida, ¿vale? Se nos olvida o igual no lo sabemos, porque tú preguntas qué comen las plantas, ¿no? Y alguna vez lo he preguntado a los niños o a agricultores, dicen, bueno, ¿qué comen las plantas? Pues bueno, las plantas sí, comen agua, ¿no? Pero no comen estiércol, no comen compost, ¿vale? No comen tierra, ¿vale? O sea, necesitan la tierra o el compost o el estiércol, pero no es eso lo que comen, ¿vale? Entonces, es importante entender que alrededor de las raíces hay toda una vida microbiológica que es esencial cuando haces agricultura orgánica, ¿vale? Fertilización orgánica, que es lo que le llamamos la rizosfera, ¿no? Son estos puntitos que veis aquí alrededor. Digamos que hay toda una microbiología asociada a las raíces que es necesaria, ¿vale? ¿Qué hace esta microbiología? Pues esta microbiología no está allí gratuitamente, ¿vale? Está alrededor de las raíces porque las raíces le dan algo a cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es una simbiosis que se llama, ¿no? Las raíces excretan azúcares, que es la energía para estos microorganismos que hay alrededor, y esos microorganismos a cambio dan o ponen a disposición nutrientes a la planta. Por ejemplo, transforman pues, lo que sería el compost o el estiércol, transforman esos elementos para que sean disponibles, solubles, lo que se llamaría cuando nosotros echamos un abono químico, ¿no? O sintéticamente químico, está ya soluble, ya no hace falta que nadie lo transforme, entra con el agua, ¿vale? En cambio, todo lo que es orgánico, material sólido que nosotros echamos en los campos, o incluso las hierbas que luego se descomponen y se las comen nuestros árboles, eso tiene que digerirlo alguien, ¿vale? Alguien tiene que ponerlo a disposición. Así que los microorganismos lo que hacen es, digamos, hacer esa transformación para que tengan alimento las plantas, ¿vale? Las raíces donde ellos están ahí. Y a cambio, claro, la planta, para que ellos estén allí, pues les da algo también, ¿vale? Y así es como funciona en la naturaleza y en nuestros campos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa cuando aquí, pues bueno, aportamos unos abonos químicos, ¿no? Solubles? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que esta microbiología que hay alrededor de las raíces no es necesaria, porque la planta pues ya está comiendo de alguien que le da, ¿no? Y no le hace falta. Entonces, cuando no hace falta algo en la naturaleza, desaparece. Esto es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si no tienen que estar, la planta no tiene que echar, o sea, no tiene que hacer ese esfuerzo de mantenerlos ahí alrededor
y desaparecen o se empobrecen, ¿vale? No desaparecen del todo, pero se empobrecen un montón. Entonces pasan dos cosas aquí. Una, que la planta depende totalmente de ti como agricultor, que hagas bien el abonado. Esa es una, ¿vale? Cuando la haces químicamente, si la cagarás tú. O sea, la planta no puede, no tiene maneras de buscarse la vida, por decirlo de alguna forma. Luego hay otro problema, que es que esos microorganismos que están alrededor de las raíces también protegen de microorganismos patógenos, ¿vale? Que bueno, compiten por espacio y alimento, ¿vale? Entonces, si ya están los buenos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es que haya buenos y malos, pero los que nosotros necesitamos más, si hay más de estos que están alrededor, pues los otros no pueden entrar. Así que reducimos problemas, ¿no? De patógenos del suelo, de raíces, de cuello, ¿vale? Todo eso es importante que esté para eso. Entonces, claro, cuando eso se empobrece y nosotros decidimos que ahora vamos a hacer agricultura ecológica y vamos a echar estiércol y compost y bueno, lo que luego os explicaré que vamos echando. Claro, todo eso se tiene que revolver a formar, ¿vale? O sea, todo hay marcha atrás, o sea, se puede recuperar, ¿vale? Pero la planta tiene que empezar a hacer un esfuerzo, a excretar más azúcares de las raíces para intentar que los microorganismos se queden por ahí, bueno, y eso es realmente la reconversión. O sea, es cuando nosotros vemos que nuestros árboles, por ejemplo, y en almendros se ve que el primer año no crecen mucho, por ejemplo, o crecen menos, o tienen un ataque muy fuerte de pulgón, o les pasa algo, no acaban de ir bien, pues seguramente es que el árbol está aún haciendo su reconversión debajo de tierra, que no la vemos, y entonces ahí es donde hay realmente la reconversión o el cambio que pasa una planta y sobre todo un árbol, ¿vale? En caso de, claro, de hortalizas o cosas que plantas en el mismo año es diferente, ¿vale? Pero en caso de árboles sí es importante, ¿vale? Entonces, bueno, eso simplemente hay que saber que existe para que entendamos cómo hay que hacer la fertilización orgánica, ¿vale? O sea que sin microbiología no puede haber fertilización orgánica, ¿vale? Eso es lo más importante que hay que saber, ¿vale? Bueno, luego seguiremos en el tema de la fertilización. Espera que me salto porque se me ha colado aquí una parte. Pero bueno, lo que quiero que entendáis es que la fertilización es el gran cambio, o sea, es lo que hace que la producción ecológica sea distinta, es lo que hace que todo vaya diferente, es lo que hace que puedas tener más o menos problemas de plagas si no hacemos bien esta parte. Así que es la clave de todo, ¿vale? Y ahí vamos a insistir un montón en el tema del suelo y la fertilización, ¿vale? Sí que hay que entender que cuando hablamos de fertilización orgánica y decimos, pues ¿cuántos kilos vamos a echar? Pues no sé, pues a ver, ¿qué riqueza tiene este abono orgánico, ¿no? Entonces, eso sería lo habitual y que hay que hacerlo para saber qué cantidad estamos echando de nitrógeno, por ejemplo, que está limitado en producción ecológica. Pero hay que hacer un cambio de visión porque realmente nosotros aquí no vamos a alimentar la planta, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es alimentar al suelo. O sea, la microbiología del suelo. O sea, cuando echamos estiércol y compost, lo que hacemos es activar y poner en funcionamiento toda la microbiología del suelo, ¿vale? Y esa es la que va a digerir eso y le van a poner a disposición a tus plantas. Entonces, el cambio de visión es no en plan, a ver qué unidades voy a echar para que eso se lo coma, porque eso no tienes ni idea de que lo que echas sea lo que realmente va a absorber tu planta. O sea, ahí hay un intermedio que no sabes cómo va a reaccionar. Igual le echas un estiércol y come de allí nada, una mínima parte porque está muy empobrecido el suelo, porque es secano, porque se seca, porque la microbiología no trabaja bien, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos fertilización orgánica, ¿vale? Así que no es una sustitución de cálculos en el sentido de, pues bueno, yo antes echaba un NPK que era 4, 10, 12, da igual, lo que sea, y ahora voy a echar un orgánico, pues voy a hacer los cálculos para eso. Eso no te va a funcionar. Y ahora os voy a decir un poco más de los cálculos, pero está bien, hay que hacer los cálculos, pero eso no va a ser tu fertilización, ¿vale? Así que hay que entender que es muy complejo, que intervienen microorganismos, interviene la temperatura del suelo, interviene
cómo está tu suelo físicamente, si está compactado, si no. O sea, es todo muy complejo para saber que lo que tú estás echando vaya a ser para hacer una fertilización o no, para que eso se lo vaya a comer el árbol o no, ¿vale? Así que, en alguna forma, es como más sencillo y más complicado a la vez, ¿vale? Porque lo más sencillo es que, bueno, nuestro objetivo es incrementar la materia orgánica y la vida del suelo. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros hacemos esto, en principio, nuestras plantas no les va a faltar de nada. O por lo menos los macroelementos o los elementos más importantes no les va a faltar. Puede pasar que tengamos suelos muy calcáreos, ¿no? Como es la mayoría de suelos en nuestras zonas, y que nos falte algún microelemento, ¿vale? Que algún elemento esté bloqueado, ¿vale? Entonces ahí pues complementaremos con algunos microelementos si hace falta, ¿vale? Que son importantes, ¿vale? Pero la base de la fertilización orgánica será ir a buscar ese incremento de materia orgánica y vida del suelo, ¿vale? Que ahora hablaremos cómo lo podemos usar, ¿vale? ¿Qué materiales podemos usar? Bueno, la fertilización orgánica, ¿vale? Podemos usar un montón de cosas, ¿vale? Pero lo más básico o lo más general o económico o bueno, lo que se tendría que hacer como de base o de fondo es el estiércol y el compostaje, ¿no? Estos son, cuando hablamos de compost, hablamos de normalmente estiércol compostado, ¿vale? No todos los estiércoles están autorizados o tienen limitaciones algunos de ellos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de algunos de ellos, ¿vale? Luego tenemos también los abonos verdes, ¿vale? Los abonos verdes se refiere a siembras que se hacen entre calles normalmente y que sirven para incorporar y se incorporan en verde justamente porque es un abono en verde. Esa hierba se descompone muy rápido y es rápidamente transformada por los microorganismos del suelo para que den unos nutrientes relativamente rápidos, ¿vale? Ahora hablaremos más de los estiércoles, pero para que tengáis una visión de todas las materias que podemos usar como para fertilizar. Luego hay compost o subproductos animales como son de matadero, harinas de sangre, pluma de huesos, cosas así, que son para dar, diría yo, complementos, ¿vale? Para enriquecer en algún elemento que nos falta. O sea, yo lo uso más bien para corregir o para cuando hacemos una nueva plantación y queremos dar un plus de nitrógeno, pues hay algunos compost que vienen que tienen mucha sangre, ¿no? Y que se pueden usar, ¿vale? Luego están autorizadas las algas, la mayoría de algas, ¿vale? Tienen que estar extraídas de forma física, ¿vale? Es importante saber cómo se han extraído, pero se pueden usar como complementos, siempre son complementos estas cosas, ¿vale? Para paliar un poco las dificultades que tiene el árbol en situaciones de estrés o así. A salida de invierno, por ejemplo, ¿no? Que a veces hace frío y la microbiología del suelo cuando hace frío no trabaja mucho, entonces los árboles a veces les cuesta arrancar, dependerá mucho de las reservas que tengan, ¿vale? Todo lo que son quelatos de microelementos, no todos, pero la mayoría que están en el mercado se pueden usar, mientras sean microelementos, ¿no? Pues hierro, manganeso, boro, ¿no? Zinc, todos estos que más se usan y que en almendros normalmente estos son bastante importantes porque a veces están bloqueados y si se bloquean y no están en cantidades que tocan, luego tenemos problemas de que el árbol no funciona bien y ahí vienen problemas de plagas y enfermedades que iré relacionando toda la charla, ¿vale? Y luego están, pues bueno, otros bioestimulantes, ¿no? Que aparte de las algas, que pueden ser los purines de ortiga, ¿no? Extractos de cola de caballo como complementos, o sea, pero que a nivel de fertilización, pues bueno, la ortiga también tiene hay gente que lo usa bastante, pero son productos que los tienes que usar foliarmente y ser muy constante para que se note, ¿vale? Así que de todos estos, es que lo que se usan en general como para abonar o para fertilizar sería el estiércol y el compost, como más general, y luego lo otro son complementos, o sea que tú puedes corregir o mejorar o puedes ir a todas o puedes ir a mínimos, ¿vale? En agricultura ecológica pues hay quien va a tope y usa todas las herramientas que se pueden usar y otros que hacen lo mínimo. Bueno, eso ya cada uno, ¿vale? Luego, ¿qué estiércol podemos usar? ¿Vale? La normativa europea o de producción ecológica nos diría
nos dice que el estiércol tendría que ser de producción ecológica, ¿vale? Pero de producción ecológica no hay disponibilidad. Entonces hay una excepción, ¿no? Que dicen, bueno, pues puede ser de ganadería convencional, ¿vale? O no ecológica, si es extensiva siempre, ¿vale? Y si es lo que llamamos intensiva, hay un concepto que se dice que tiene que ser de ganadería no intensiva. O sea, hay tres conceptos. Aquí hay el extensivo, el intensivo y el no intensivo, que es un poco como el no culpable, ¿vale? Que no es culpable. El no culpable no es inocente, digamos, ¿vale? No sé si me explico. O sea, hay una excepción para que se pueda usar estiércol de ganadería no intensiva cuando la no intensiva se considera que es como menos intensiva, para decirlo de alguna forma, ¿vale? Se considera no intensiva o intensiva se considera cuando no se pueden los animales ni girar, no tienen luz natural, ¿vale? Ni tienen cama y están desligados a tierra, ¿vale? Entonces, eso es lo que no se podría, ¿vale? Todo lo que no sea eso se llama no intensivo, ¿vale? Eso significa, a forma práctica, porque aquí es como todo está un poco liado, ¿vale? Se pueden usar pues todo lo que es ganadería de vacuno, de oveja, todo eso no hay problema, ¿vale? Luego los que están enjaulados allí no estarían permitidos, ¿vale? Porque no tienen ni cama ni están ligados a tierra, ¿vale? Y entonces ahí hay el concepto o la diferencia de interpretación de la norma que os comentaba antes. Por ejemplo, están los purines de cerdos, ¿vale? Los purines en Aragón se pueden usar bajo unas condiciones, unas limitaciones. Hay que pedir autorización, ¿vale? Si tienes una granja de cerdos, puedes pedir una autorización para usar tu purín con unos límites en función de si son, bueno, tipología de granja que tienes, ¿vale? Y entonces ahí se puede usar, ¿vale? En Cataluña no se permite, ¿vale? Se considera que no cumple el no intensivo porque no tiene cama vegetal, ¿vale? Entonces, bueno, esas son interpretaciones de la normativa que supongo que se irán poniendo de acuerdo, pero así está, ¿vale? O sea, te digo porque tenemos agricultores que están en Aragón y Cataluña tienen tierras, y cuando tienes tierras en Cataluña y Aragón, o bueno, en dos comunidades autónomas, tienes que inscribir unas tierras en una comunidad y las otras tierras en la otra comunidad. No se puede inscribir todo en uno, ¿vale? O sea, ahí no pueden no tienen competencias para ir a certificar lo de la otra comunidad autónoma, ¿vale? Así estamos. Así que tienen que pagar 2 certificaciones, ¿vale? Tienes que hacer 2 cuadernos y nos da el caso que tenemos un agricultor que tiene una granja de cerdos y puede echar en las tierras de Aragón y de Cataluña no. Así que, bueno, la normativa siempre tiene algunos puntos así contradictorios, pero bueno, digamos que estas son las reglas del juego, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos un límite, ¿vale? Todo lo que es nitrógeno que proviene de origen animal o ganadero tiene un límite general para todos los cultivos que es de 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Esto está por normativa en general. Luego, si la comunidad autónoma o la zona tiene más restricciones por zonas vulnerables o otras restricciones, pues se tendrá que cumplir la normativa general, ¿no? Pero digamos que la ecológica sería este límite, ¿vale? Puede parecer que es mucho, porque un almendro pues no necesita tanto, pero recordad que no todo se absorbe, ¿vale? Vamos a alimentar al suelo y que no todo bueno, no todo ni la mitad, o sea, un pequeño porcentaje es el que se pone a disposición, ¿vale? Y no cuando tú quieres, que eso es otro problema del nitrógeno, ¿vale? Que con el compost pasa lo mismo. Para calcular estas cantidades, ¿vale? Estas son las tablas genéricas que están en la PAC y que se usan para los comités, que en función del tipo de estiércol, ¿vale? Del tipo de animal, ¿vale? Se considera uno que tiene una cantidad, ¿no? Ese estiércol de kilos por toneladas, kilos de nitrógeno por tonelada de producto, ¿vale? Y en función de eso se calcula, ¿vale? Eso 170, que no te pases de 170, ¿vale? Yo siempre digo que los cálculos hay que hacerlos para ver que no te estés pasando de 170, no para ver casi que qué cantidad vamos a echar, ¿vale? Sino, bueno, vamos a ver cuál es nuestro tope, ¿vale? ¿Hay que ir al tope o no hay que ir al tope? Entonces depende del suelo, ¿vale? De cómo está el suelo, de si estamos en una reconversión en un suelo muy pobre y hay que ir a por todas, pues hay que ir a los máximos, ¿vale? No se va a absorber, o sea, no os preocupéis, no se va a absorber.
¿vale? Entonces, es más que nada para que tengáis, por ejemplo, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de un cálculo, ¿no? Para aplicar 30 unidades, ¿no? Si lo hiciéramos en concepto convencional, que son las unidades que podría necesitar un almendro, bueno, por hectárea, de carne de vacuno, ¿no? Haciendo el cálculo, pues saldría que podemos echar unos 7.600 kilos por hectárea de estiércol, ¿vale? Eso sería haciendo un cálculo muy simple, como si todo fuera sólido, ¿vale? Pero aquí hay una humedad que puede ser del 40 o del 60%, ¿no? Si tuviéramos en cuenta la humedad, pues podríamos usar el doble y estaríamos echando la misma cantidad de nitrógeno, ¿vale? Pero solo se liberará una parte, ¿vale? Solo es para que tengáis una idea, luego podemos comentar. Pero para que veáis que no podemos echar 100.000 kilos de hectáreas, sino que vamos a los 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, ¿no? Depende del estiércol, ¿vale? Y cuando hablo de compost, voy a hacer lo mismo, ¿vale? O sea, las cantidades se calculan parecidas, ¿vale? Aunque si tienes una analítica, un compostaje con una analítica, pues se basarán en esas unidades que tiene el compost, ¿vale? Pensad que cuando hablamos de la materia orgánica que tenemos que incrementarla, es porque la materia orgánica libera nitrógeno cada año, ¿vale? Es como nuestra despensa, ¿vale? Entonces, si tenemos un nivel de materia orgánica, pues esto es una tabla muy antigua ya, que nos dice que si tenemos un nivel de materia orgánica, que sé, del 1,5%, que sería una cosa, bueno, no es muy alto, pero que es una cosa posiblemente habitual, ¿vale? Depende de la textura de tu suelo, pues se puede liberar de 30, 25, 40 kilos de nitrógeno por hectárea y año, que en realidad igual ya es lo que necesitas, ¿vale? El problema es que no se libera igual cuando tú lo necesitas, sino que se va liberando a lo largo del año, ¿vale? Entonces esto es lo que hace que digamos que si tenemos un nivel de materia orgánica más alto, nos va a liberar de forma natural más nitrógeno, por ejemplo. Entonces la obsesión de siempre de intentar incrementar materia orgánica de un suelo es importante. Luego hablaremos de cómo incrementamos esa materia orgánica, porque no se incrementa solo echando estiércol o compost, ¿vale? Eso no incrementa mucho el nivel de materia orgánica, ¿vale? Lo que le incrementa serán las hierbas, ya lo veréis, ¿vale? Claro, cuando hablamos de compost, ¿vale? O estiércol, aquí es una palabra que cada uno entiende una cosa distinta, ¿vale? Yo intentamos que cuando usamos, siempre usemos compost para ir bien, ¿vale? Yo recomiendo que siempre se use compost. Un estiércol bien madurado, o sea, aunque aún sea estiércol, que decimos nosotros, que por lo menos no esté asfixiado, como veis aquí, que no hay, que puede estar un año o dos y sea como peor que el primer día, ¿vale? Entonces no es un estiércol viejo lo que buscamos en un compost, sino que es un estiércol que se haya aireado, que no se haya asfixiado, ¿vale? Que haya empezado a, bueno, que ya no se vea lo que era el origen, ¿no? De la paja, o sea, que se haya trabajado bien, ¿vale? Para trabajarlo bien no es fácil, ¿vale? O sea, por ejemplo, lo que viene de vacuno y con mucha paja cuesta mucho, ¿vale? Lo que hacemos aquí nosotros en granjas o gente que tiene espacios, aunque no sean muy grandes, pues es intentarlo esparcir, pasar la fresa, intentarlo triturar lo máximo posible al principio para airearlo, ¿vale? No hace falta tener una volteadora, ¿no? Pero pero bueno, entonces tienes que tener algún invento para mezclarlo bien, ¿vale? Pero hay que airear, pero sin pasarse, ¿vale? Luego hay que controlar un poco la temperatura, o sea, para hacer un compost o un estiércol más o menos bien compostado, hay que mimarlo un poco al principio, ¿vale? Porque si no se nos queda asfixiado y no avanza, ¿vale? La temperatura de un compost tendría que subir a los 65 grados y cuando baja de ahí habría que volverlo a remover. Y esa sería un poco la indicación de que está funcionando. Cuando no funciona, está asfixiado, tú pones un termómetro ahí, no pasa de 30, ¿vale? Está ahí estancado, ¿vale? O menos incluso, ¿vale? Bueno, y al final tenemos que tener una textura pues suelta, ¿vale? O sea, eso no es ni un compost, lo que veis aquí está hecho en 3 meses, o sea que, pero bien volteado, ¿vale? O sea, cuando ya acaba el proceso, pues hace un buen olor, ¿no? Hay como diferentes indicaciones, ¿vale? Bueno, estos son fotos de filas de compost de gente que ha hecho pruebas y así, y bueno,
nos tenemos que basar en unas cuantas cosas para hacer un buen compost. Hay que aprender a hacer un buen compost, ¿no? No hablaré mucho, pero en el sentido de que es importante que el compost esté un poco bien hecho, ¿vale? El estiércol fresco normalmente no es muy recomendable, ¿vale? Si no se tiene ninguna opción más, pues bueno, pues se puede usar, ¿vale? Pero es más recomendado que esté mínimamente fermentado, ¿vale? Pues cuando llega al suelo no haga un desequilibrio, ¿vale? No favorezca solo un tipo de microorganismo. O sea, necesitamos que lo que echemos sea un poco más equilibrado, ¿vale? Y un compost es más equilibrado. Si no está bien hecho del todo, pues bueno, se dejaría en superficie y si hay hierba porque hay riego, pero hablaremos de eso, pues se acabará de hacer allí. Si es secano y no hay hierba porque labramos, pues se tendrá que incorporar, ¿vale? Entonces es mejor que no esté muy fresco, ¿vale? Se tendrá que incorporar porque si lo dejas en superficie se deshidrata, se seca y no hace nada, ¿vale? Hay que mezclarlo con un poco con la parte superficial del suelo para que entre en contacto con la tierra, que en realidad es donde hay los microorganismos que van a empezar a acabar de trabajar eso, ¿vale? Así que, bueno, un poco son ideas generales para que, bueno, para que tengáis una idea. Cosas que pasan hablando de nutrición, ¿vale? Lo digo porque eso los que tengáis regadío, ¿vale? Hay variedades muy propensas a que tiren muchas flores, ¿vale? Eso pasa sobre todo en variedades modernas, como Bairo es una de las que lo hace más, pero bueno, hay otras variedades que también hacen más o menos, que es que hacen mucha flor y de repente empiezan a tirar flores, ¿no? Y eso tiene muchos factores, o sea, lo que pasa no es un solo factor, ¿no? Pero uno de ellos sería cómo ha estado el árbol el año pasado, ¿vale? En la campaña anterior, si ha sufrido estreses varios, y uno de ellos podría ser una mala fertilización, pues te caerán más flores, ¿no? Esa variedad siempre se autorregula, o sea, hace tanta flor que no podría soportarlo y quita flores, o sea, eso no, que no os penséis ahora que si te caen flores es porque tienes una mala nutrición. Pero si tienes un poco la fertilización descuidada, y eso lo digo para que, bueno, que a veces agricultura ecológica parece que sea no echar nada, ¿vale? Sí hay que alimentar el suelo, ¿vale? Para que la planta se vaya alimentando. Y puede ser que sí, se va empobreciendo tu suelo, se va empobreciendo tu árbol, cada vez tengas más caída de flores, ¿vale? Entonces, eso es importante, simplemente como cuando tenemos esto hay que observar. Si de todas las que echas luego quedan muchos kilos en el árbol, pues no pasa nada, el árbol se ha regulado y es normal. Pero si luego ves que tenía mucha flor y se ha quedado en muy poca flor cuajada y no ha habido problemas de cuajado, que luego esta es otra, te puedes plantear a ver si hay algún problema de fertilización. Entonces yo haría pues un análisis de suelo, un análisis de hojas, ¿vale? Y a ver qué es lo que te está fallando ahí un poco, ¿vale? Para corregir, ¿vale? Si todo funciona bien, pues no hace falta que cambies muchas cosas, ¿vale? Más cosas, es una mezcla entre fertilización y sanidad, pero me gusta explicarlo porque a veces y te dicen, es que esta zona los árboles no acaban de tirar, no hacen, siempre hacen mala cara, tienen la hoja muy pequeña, no acaba de funcionar y te das cuenta que la mayoría de árboles tienen alguna herida en el tronco debido al paraguas cuando cojan, ¿vale? Que igual fue una herida que el primer año que vino el del paraguas, pues ellos tampoco no sabían mucho y hicieron mucha herida, es un problema muy grande, entonces se refleja como si fuera un problema de fertilización, ¿vale? Tú en el árbol lo que ves es que no va bien, claro, porque por aquí no pasa la saba. Entonces, claro, todo lo que es esta zona, solo pasa la saba, todo lo que alimenta el árbol pasa por un lado solo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hace mucho calor o tiene muchas almendras el árbol o tiene mucha vegetación que aguantar y empieza a hacer calor, el árbol no puede. Entonces, se nota que el árbol va menos, incluso a veces se secan ramas. Bueno, o sea, más que nada para que lo tengáis en cuenta que las heridas del momento de coger en paraguas son muy importantes de evitar, ¿vale? De hecho, te condenan muchos árboles a producir menos el resto de su vida, ¿vale? O por lo menos durante 5 o 10 años, aunque esto vaya cicatrizando, porque si os fijáis, el árbol tiene tendencia a intentar con el labio cicatrizante que se llama, pues tapar, ¿vale? Claro, si le echas productos como veis aquí, ¿no? Que se ha echado un poco de cobre,
para que se hace en el buen sentido de proteger eso de infecciones. El problema es que la cicatrización es más lenta. O sea, la cicatrización natural, aunque se diga que el cobre es para cicatrizar, no cicatriza el cobre, simplemente lo que hace es que no entre, cuando está tan fresco, no entre, bueno, o no entren tantos patógenos, ¿vale? Pero llega un momento en que si no dejas de tratar eso, el árbol no puede cerrar la herida, ¿vale? Entonces llega un momento en que el árbol cerraría la herida, se vería pues el bulto este, ¿no? De las redondas, los típicos de los árboles, y entonces volvería a funcionar el árbol, ¿de acuerdo? Pero claro, eso lo digo porque a veces hay fincas que hay muchas heridas así, ¿no? La gente lo que hace cuando está recién hecha, pues va detrás del paraguas, intenta que la piel esa que se ha soltado un poco se vuelve a pegar, poner film, ¿no? Bueno, eso también pasa mucho más en regadío que en secano, porque en realidad eso pasa cuando aún tiene mucha agua el árbol dentro, ¿vale? Entonces es un problema mucho más de regadío que de secano. Habría que quitar el agua bastante antes, pero sin pasarse para que no se deshidraten las almendras y tengan peor calidad. O sea, es encontrarle un poco la historia. Eso tiene que ver en convencional también, ¿eh? Claro, aquí, ¿qué pasaría? En este árbol en convencional, pues le darías más nutrición y como le sobraría, pues iría todo por un lado y ya está. Pero en un árbol, en ecológico, estas cosas se notan aún más. Se intensifican. O sea, el problema es igual, pero se intensifican. ¿Vale? O sea que un poco para que seguiremos hablando de fertilización porque la hierba influye, ¿vale? Y hablaremos también de secano, cómo lo hacemos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el objetivo es mejorar el suelo, ¿vale? Para la fertilización correcta del árbol. Entonces, ¿cómo manejamos la hierba, no? Bueno, ahí tenemos que primero entender por qué funciones tiene la hierba, ¿vale? Y eso os lo explico, no os asustéis de los de secano, no os voy a decir que dejéis la hierba, ¿vale? Sino que primero entendamos cuál es su función, ¿vale? Y luego la gestionemos en función de los problemas que nos causa el secano y las ventajas que puede tener, ¿vale? Pero primero hay que saber todo lo que hace la hierba para que la veamos de otra forma, ¿vale? O sea, es evidente que la hierba hace una competencia de agua, eso no lo voy a negar, y hay que gestionarla. Y hay que labrar en secano, seguramente, pero si llegamos a tener un nivel de materia orgánica alto o mediano alto, podemos combinar en épocas ya tener hierba, ¿vale? O sea, hay que llegar a ese punto, o intentar llegar a ese punto. O sea, yo no recomiendo a todo el mundo que labren todo el año, ¿vale? Aunque si el nivel de materia orgánica es muy bajo, y cuando digo muy bajo es menos de un 1%, no puedes dejar de labrar. Primero tienes que aumentar la materia orgánica de otra manera, ¿vale? Pero bueno, os voy a decir un poco las funciones que tiene la hierba para que entendáis su sentido de la vida, ¿vale? Y entendáis por qué es interesante tener hierba, ¿vale? En el sentido global, ¿vale? Luego para el agua no nos interesa, pero hay que entender qué es lo que provoca la hierba, para que veáis que tener hierba en algunas épocas del año, por lo menos, es importante. Si os habréis fijado en sitios donde no hay hierba, por ejemplo, en un camino o en un sitio donde nunca hay hierba y luego donde siempre hay hierba, si tú rascas un poco, veréis que la tierra es de otro color donde hay hierba debajo. O sea, porque incrementa muchísimo la vida del suelo alrededor de sus raíces, aunque sea secano, ¿eh? O sea, donde hay hierba, hay vida, ¿vale? Y donde no hay hierba, hay menos vida, digamos, o muy poca vida, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis en una calle de un frutal, ¿vale? Como veis esta foto, de un sitio donde había regadío, donde está siempre cubierto de hierba, que es en medio de la calle, la materia orgánica es mucho más alta que debajo de los árboles si se ha ido dejando con herbicida, por ejemplo, ¿no? En convencional. O sea, tú mirarías la materia orgánica de una zona y de otra, en la misma finca, y los niveles son totalmente distintos. O sea, puede ser, y de hecho pasa, para que entendáis el concepto, que en una calle donde se riega la calle, que siempre tiene hierba, ¿vale? Entre árboles, estemos a un 3% de materia orgánica y debajo de los árboles estemos a un 1%. Y que nosotros siempre estemos echando el abono donde están los árboles, ¿vale? El abono, el estiércol, todo, ¿eh? Y dices, ¿cómo puede ser que en la calle que no estoy abonando ni echando nada, aparentemente, no, me vaya subiendo la materia orgánica y en cambio donde están los árboles me baje, ¿no? O no consiga incrementar si no hay hierba, ¿eh? Hablamos.
Y eso es debido a que la propia hierba incrementa la materia orgánica. O sea, la hierba la va segando, se va incorporando y todo eso que va haciendo la vida del suelo que se crea debajo es la que crea materia orgánica. Así que si quieres aumentar la materia orgánica, casi que la única opción o la vía más rápida es la hierba. Ahora veremos cómo la hacemos en secano, ¿eh? Pero para que entendáis el concepto, ¿vale? Evidentemente, si hay más vida en el suelo, porque hay más microbiología, tendremos una salida de las raíces mejor, porque significa que habrá más microorganismos que son de los que se asocian a las raíces, ¿vale? Evita la erosión, ¿vale? Evita la erosión en una pendiente, es evidente que si tenemos hierba nos evita la erosión. Eso es un concepto que está clarísimo, ¿vale? Nos indican cómo está nuestro suelo, o sea, nos sirven para leerlas, hay que aprender a leerlas de las hierbas, ¿vale? ¿Por qué te salen unas y no otras? Eso te puede dar una indicación si hay compactación, si no hay, si hay un suelo que se ha removido, si no, si hay mucha materia orgánica, si has echado mucho nitrógeno, vía como sea, ¿no? Se ve, ¿no? Con las hierbas que salen. Las hierbas van cambiando, ¿vale? Y se van adaptando, ¿vale? De hecho, salen las hierbas que tienen que salir para mejorar ese suelo. Ese es el objetivo de esa hierba en ese sitio, ¿vale? Evidentemente movilizan nutrientes porque hay hierbas que tienen raíces potentes y luego, claro, bombean los nutrientes y luego cuando tú ciegas o se muere la planta, las incorpora otra vez a la parte superficial, que es donde nos interesa que haya la vida y los nutrientes, ¿vale? Sobre todo. Por lo tanto, tiene interviene en la fertilización orgánica la hierba. Por eso, en regadío, siempre que se pueda, intentamos tener hierba debajo de los árboles, ¿vale? Si hay riego, ¿vale? Porque el hecho de que haya hierbas pequeñas o pegadas, ¿vale? O sea, que no se nos coman el árbol, debajo de los árboles, hace que nuestros árboles tengan una mejor fertilización, ¿vale? Nos ayudan, esas hierbas nos ayudan a también movilizar nutrientes y ponerlos a disposición para nuestros árboles, ¿no? Al final. Bueno, y evidentemente las hierbas sirven también por un tema externo, podríamos decir, que es dar refugio y alimento a los depredadores y polinizadores, que luego hablaremos cuando hablemos de control de pugones, por ejemplo. Y entonces bueno, tienen su función de dar alimento, ¿no? Normalmente los depredadores comen polen o néctar, y polen o néctar solo están en floración cuando están nuestros árboles, o luego, si no tenemos flores en nuestro campo alrededor, en los márgenes, ¿vale? En secano, pues intentamos que los márgenes haya romeros, bueno, lo que se pueda tener en secano, porque no podemos tener las hierbas en el campo, ¿no? Un poco. ¿Qué más? Laia, perdona, son ahora mismo -20. La idea era hacer la pausa sobre -4. Te aviso por eso, para que tengas estos 5 minutos. Así haríamos la pausa más o menos hasta las 6 y luego seguiríamos hasta las 7:15, ¿de acuerdo? Vale, voy a avanzar en eso, pues. Y así acabo un tema, ¿vale? Y luego entraremos en la sanidad vegetal después de la pausa. Vale, cuando hablamos de hierba en regadío, o sea, que hay que tener hierba, pues me refiero a que eso es regadío, eso es una finca intensiva en convencional, como veréis, que tienen los del IRSA, y eso es lo que no tenemos que tener en regadío, ¿vale? O sea, no buscamos la imagen de un campo limpio, arrasado, ¿vale? Sin hierba debajo, ¿vale? Ese es el concepto que no buscamos, ¿vale? Manejo de la hierba voy a hacerlo muy rápido, las herramientas que hay, ¿vale? Evidentemente hay herramientas que trabajan en el suelo, como labrarlo todo también, ¿no? Otras herramientas que trabajan debajo de los árboles, o los que no trabajan, que serían segadoras, ¿vale? Claro, todo lo que trabaja el suelo o que rompe, o cuchillas, ¿no? Segadoras con cuchillas, pues si tenemos mangueras, ¿vale? Es un problema, ¿vale? Porque o las entierras o quedarán enterradas y vas a segar superficialmente, pero no vas a poder trabajar, ¿vale? Y eso va vinculado a la recolección también, porque si tienes la manguera y decimos, pues la podríamos elevar, pues no la podemos elevar porque luego viene el paraguas y nos molesta, ¿vale? Así que hay unas herramientas que en regadío pues no las podríamos usar y en secano pues sí, ¿no? Pero bueno, yo solo os paso algunas fotos de herramientas que se pueden usar, que aparte de lo de labrar, que eso ya no lo pongo porque todo el mundo lo conoce, ¿vale? Pero hay esas que son, ya no me sale el nombre, fresas verticales, eso, ¿vale? Con sensores que trabajan el suelo. Eso cuando hay muchas piedras, pues bueno,
va sacando piedras que a veces no interesan, pero trabajas bien con piedras también, que es importante. Eso trabajaríamos por debajo de los árboles, ¿vale? Eso, la gente que tiene eso en almendros es porque tienen las mangueras enterradas, ¿vale? Luego hay de hilos, ¿vale? Hay de dedos, ¿vale? Hay herramientas, hay un montón, se usan más en frutales, ¿vale? Y normalmente recomendamos que cuando hay regadío no uses una herramienta que te arrase con todo a la vez bajo los árboles y en las calles, porque muchas veces vamos a querer gestionar debajo de los árboles y no en las calles, cuando hay regadío, ¿vale? Entonces, bueno, una de las herramientas más típicas es un plato con cadenas, ¿vale? Para que no rompa las mangueras, a diferencia de las cuchillas, cuando hay regadío, ¿vale? Eso es el más típico, ¿vale? Y si no, cuchilla, ¿vale? ¿Qué más? Vamos solo a dar un toque en secano, ¿vale? Para luego después del descanso poder entrar en sanidad vegetal. En secano, ¿qué hacemos? Pues normalmente labran, ¿no? Eso es lo habitual. Entonces lo que intentamos es, si las calles lo permiten y el tiempo lo permite, en esa época intentar dejar esas franjas que dejamos por flores, esto es para el control del pulgón. Se pueden dejar islitas solo si la cosa se cree que da demasiada competencia. Bueno, se puede gestionar de una forma u otra, ¿vale? Gestionamos la hierba a veces solo dejamos la hierba en otoño, ¿vale? Intentamos buscar el momento en que el cultivo nos permite tener hierba, ¿vale? Para ir mejorando ese nivel de materia orgánica de una forma más lenta, pero ir haciendo. En regadío normalmente dejamos la hierba, la vamos segando, aquí no hay no hay el problema de la competencia, aunque alguna vez hay que hacer algún trabajo, ¿vale? Eso sería secano. Hay gente pues, que deja años en que se deja mucha más hierba, se dejan flores para la época del pulgón. Hay quien deja islitas, ¿vale? Como aquí, pues para el tema de que haya depredadores, ¿vale? Bueno, hay diferentes opciones, ¿vale? Alguna vez incluso en regadío hay que pasar el sulfurador y trabajar. O sea, a veces pasa, o sea, lo peor que puede pasar en una finca es que se acumule agua, ¿vale? O que no drene bien, ¿vale? Entonces, si hay compactación, no drena bien, al final los árboles se mueren. Entonces es importante, a veces, aunque siempre tengamos hierba, a veces es interesante hacer algún trabajo. Cuando hacemos algún trabajo de esos, a veces aprovechamos para hacer alguna siembra, ¿vale? Pero siembras que se pueden hacer también en otoño de bezas o mostazas, ¿vale? Lo más habitual, ¿vale? O si estamos en un suelo muy, muy, muy pobre, pues una cebada, ¿vale? También se podría hacer. Bueno, no sé si ahora he ido demasiado rápido, bueno, más o menos cuarto, ¿vale? Porque la idea es después del descanso hablar más de plagas, enfermedades o la sanidad vegetal, ¿vale? Que ya he ido hablando porque esas cosas influyen. Entonces, si queréis, podéis hacer preguntas sí. Y después del descanso las contestamos o las contestamos ahora, como queráis. Perfecto. Si quieres, como todavía les podemos dejar más tiempo para que vayan haciendo las preguntas. Si te parece, en el chat podéis ir enviando las preguntas y a partir de las 6, con las que vayan llegando, se las transmitimos a Laia. Y si no, bueno, pues aún dejaremos un tiempo también antes de las 7:15, antes de acabar ya la jornada de hoy para que hagáis las preguntas. ¿De acuerdo? Vale, entonces hacemos ahora el descanso, ¿entiendo? Hacemos ahora la pausa y volvemos de nuevo a las 6, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora, gracias. Hasta luego.